Yo, en base a lo hablado con Elisa Donqui, le venía a comentar algunas cuestiones o algunas ideas directrices que tienen por objeto plantear cuál es el lugar y cuál es la fundamentación de que en las adicciones opere la cura por la palabra. Es decir, ¿por qué es que la cura de las adicciones no debe depender en ningún caso de terapéuticas que se parezcan al adiestramiento canino? Vale decir, la cura por la palabra tiene su anclaje en dos avenidas que aparecen en la obra de Lacan, si uno tuviera que dividir la obra de Lacan en dos grandes ejes. El primero de ellos, ustedes lo habrán escuchado infinidad de veces, es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El segundo, que no es supletorio del primero, sino que avanza y sigue, Lacan con esto es, no hay relación sexual. Respecto del primero de ellos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, hay que hacer una salvedad. Vamos a ir haciendo mutar cada una de las palabras que componen ese aforismo de Lacan para ver que alcanza ese aforismo una dinámica que si uno lo piensa a la vieja usanza, no tendría. Hay que reemplazar en primer lugar el artículo el por el artículo neutro lo. Entonces tenemos que lo inconsciente no está estructurado como, sino que se estructura en la dinámica, en el espacio asociativo de la sesión, como un siendo. Es decir, que es algo que se arma en gerundio, no es un producto terminado, porque si fuera un producto terminado se podría vaciar, cosa que no ocurre. Entonces, lo inconsciente se estructura, y tampoco como un lenguaje, sino como la langue, como esa singularísima lengua que es la lengua materna de cada tiempo. Porque uno puede hablar el mismo idioma que el paciente, pero un analista no va a hablar la misma lengua que el paciente. Por eso no hay complicidad con el paciente, no hay sobreentendidos, o por lo menos deben disminuirse a su mínima expresión. Estas dos avenidas que les contaba, lo inconsciente se estructura como la langue y no hay relación sexual, arman una concepción de la clínica que es diversa, no solo para el paciente toxicómano, sino para cualquier paciente. ¿Por qué? Porque bajo el imperio del primer aforismo, el síntoma es metáfora, al modo Freire, al modo de Lacan hasta el seminario 11. Ahí es metáfora el síntoma. Síntoma, la formación de compromiso, es metáfora, es permeable a la interpretación, en tanto que cuando se introduce el segundo aforismo en el seminario 20, en el seminario de los goces femenino, no hay relación sexual, ahí el síntoma pasa a tener otro estatuto. El síntoma pasa a ser el modo de preparación, la sutura, para negar que no hay relación sexual. Tiene un estatuto diferente en la primera que en la segunda, pero que son una palabra en alemán que es Orfeum, que es conservación y superación. O sea, tiene un matiz metafórico, pero también el síntoma está al servicio de provocar la sutura. Eso que el adicto hace de otra manera. El adicto esa sutura la provoca con el tóxico. El tóxico pasa a suturar o a inocularse en esa fisura radical del ser hablante, mientras dura la acción farmacoquímica. Entonces, si nos avenimos a un postulado de un psicoanalista que yo sigo hace muchos años y respeto mucho, que es Jean Laluz, él decía, en el psicoanálisis no se trata de otra cosa que de escritura. De hecho, bueno, yo tengo uno de los libros que nombraba Mariana recién, que es Psicoanálisis y Escritura de la falta de ser, donde es exhaustivo esta cuestión. No se trata de otra cosa que de escritura, tiene por objeto, en principio, establecer que
el marco de creencias opera en un nivel y las conductas y los afectos operan en otro. Vale decir que las conductas y los afectos son tributarios del marco de creencias que uno tiene. Si el marco de creencias, llamémosle el fantasma que no solo es el marco a través del cual uno observa la realidad, sino que busca su confirmación. El fantasma es un generador de profecías autocumplidas. Si uno no cuestiona en ese nivel, lo demás está para hoy y para mañana. O sea, la modulación de los afectos, la forma de las técnicas respiratorias, de poner al paciente a hacer yoga, a correr maratones, o que se esfuerce por llevar a cabo ciertas conductas que juegan en contra de sus propias convicciones, tiene un vuelo realmente muy bajo. Si queda incuestionada la fantasmática del paciente. Si eso no se pone en tela de juicio, lo otro es, como decía antes, adiestramiento canino. Y en última instancia, lo atávico se va a imponer. Bueno, una referencia a un texto de Miller que aparece, se llama Lógica del Significante, son varias clases que aparecen en el libro Matemas 1, donde ahí aparece una observación muy interesante, que es la siguiente y que es concurrente con esto que estamos hablando ahora. Ahí aparecen estos otros dos aforismos de Lacan. Uno de ellos que dice que el sujeto es lo que representa a un significante para otro significante. Entonces cuando le preguntan qué es el significante, dice que es lo que representa a un sujeto para otro significante. La serpiente dice el muerde de la cola y eso es una tautología. ¿No? Es una tautología si uno lo reduce al sentido. Ahora, si uno ve el funcionamiento de estos dos aforismos, se va a dar cuenta de que la palabra, tanto en uno como en el otro, la palabra significante aparece dos veces y la palabra sujeto aparece una. Vale decir, el significante produce al sujeto si opera una unidad mínima de significación, al menos dos, y el sujeto es el producto de esa operación también. También el sujeto es una operación de la aparición del objeto. Eso también divide al sujeto, pero de eso no vamos a ocupar dentro de la. Bueno, vamos a hacer un breve repasito del nudo y de los goces que hay en los intervalos, porque antes de plantear la cuestión de la función de lo escrito que vamos a ver hoy, es necesario hacer una puesta a punto del nudo. Bueno, acá tenemos los tres registros, el imaginario donde Lacan pone cuerpo, el cuerpo con idea de completamiento, como si estuvieran embolsados las sensaciones propioceptivas atomizadas que tiene el bebé, están embolsadas en una imagen, en la imagen que el espejo le devuelve. A nivel del simbólico pone muerte, porque el significante mata la cosa, para decir, si yo estoy diciendo, bueno, eso es un vaso, entonces, pretendiendo acercarme a la esencia del vaso, le digo, bueno, es de poliuretano expandido y cabe 250 centímetros cúbicos de líquido. Cuando más estoy adjetivando, más me estoy alejando de la cosa en sí, en lugar de acercarme. Ese es el muro del lenguaje. Y en el registro de lo real, Lacan pone vida. Pero acá, en el registro de lo real, es la pulpa gozante de lo que él habla. No está hablando de los órganos. Porque los órganos responden a la lógica del significante. Si alguien está diciendo aparato, por ejemplo, en los libros del colegio secundario, al menos cuando digo yo, no sé ahora, uno decía aparato locomotor, se encontraba con una silueta donde estaban todos los músculos y tendones. Después decía aparato osteoarticular, la misma silueta con todos los huesos y cartílagos. Aparato cardiocirculatorio, lo mismo con todas las redes de venas y arterias del corazón. Y así siguiendo. Eso es lógica del significante. Ahí hay una constricción del cuerpo del viviente que está determinada por un mapeo. Un chino no tiene el
¿Por qué no lo tiene? O sea, si uno lo abre un chino, el corazón trinomial tiene todo eso. Pero ellos lo piensan como los 3 meridianos y los puntos de dígito presión, con lo cual se abre una lógica significante distinta. Lo que hace medicina ayurveda también. Uno va a encontrar lo mismo si abre, pero no es lo mismo, pensado así. Entonces, acá estamos hablando de la pulpa gozante del viviente. Por eso pone vida, porque no fue asesinada por el significante todavía. En el medio, en los intervalos de estos registros, aparecen goces que le son inherentes. Entre simbólico e imaginario aparece el goce sentido. Es una constricción que hace Lacan, un neologismo, entre goce y sentido, pero no es sentido a nivel de sensación, sino sentido en esto de buscarle sentido a todo. Un poco el discurrir obsesivo, un poco la búsqueda del hipocondríaco, un poco el dogma religioso. Esto de buscarle sentido a todo arma el goce sentido. En francés es jouissance. Entre real y simbólico, Lacan ubica el goce fálico, con fin mayúscula. Algunos lo ponen con fin minúsculo, pero está mal. Y es el goce de la palabra que está regimentado por el significante, es un goce regulado, es un goce que es de mejor pronóstico que este, y vamos a ver por qué después. Y entre real e imaginario, Lacan ubica goce del otro. Bueno, ese goce del otro, así como los ejemplos del jouissance, es un discurrir obsesivo, no digo discurso a propósito, porque no hay discurso obsesivo. De hecho, por eso es que el obsesivo tiene que histerificarse para entrar en el dispositivo analítico. Como ejemplo del goce fálico que está arriba, el ejemplo más palmario que hay es el síntoma histérico, el síntoma conversivo. En el caso del goce del otro, el ejemplo así más, los ejemplos más patognomónicos que uno puede encontrar son los fenómenos elementales, las psicosomáticas y, digamos así, el discurso de la ciencia. ¿Por qué el discurso de la ciencia? Pensemos en la experiencia que conocemos todos del cuerpo de Pavlov. Ahí el deseo insensato del experimentador subvierte la cadena orgánica de la necesidad en el perro. O sea que el sujeto perro queda violentado por el deseo insensato del experimentador. Para el sujeto perro, el experimentador es goce del otro. Entonces ahí se ubican también entonces, los fenómenos elementales y el FPS, el fenómeno psicosomático. Ahora, yo puse el goce del otro y puse el goce del otro borrado. Entonces alguien podría decir, ¿y por qué? Si está borrado, ¿por qué no es deseo del otro, no es el goce del otro? Bueno, respecto a esto hay que hacer algún comentario en torno de la equivalencia que Freud ha usado, al no contar con los matemas que después tuvo Lacan. Él ha utilizado los mitos para poder reducir a su mínima expresión algo que se repetía en distintas culturas. Y hay una franca contradicción entre los mitos del padre de la horda primordial versus el mito de Edipo, primera contradicción. Y la segunda contradicción está dentro del mito del padre de la horda primordial. Vamos a ver en qué, porque esto no es una especulación teórica, sino que es interesante para ver, para poder establecer por qué es que el sujeto está dividido por el lenguaje y no por la acción voluntaria de... ¿Vieron cuando uno está en una reunión de equipo o está en el office y alguien dice, hablando del paciente, y también con ese padre, ¿no? Como si fuera efectivamente la acción motora de alguien, que obviamente se puede ser más operativo desde un rol o menos operativo, pero es como si las cartas se hubieran jugado antes en realidad. Porque la castración del sujeto está producida por la inyección en el lenguaje, no por la acción motora de alguien. Lo que demuestran estas contradicciones de las que vamos a hablar ahora es eso.
la preeminencia del lenguaje. La discrepancia que hay entre el mito de Edipo y el padre de la horda es que tanto que en Edipo hay una prohibición primero funcionando y un goce parricida y ¿cómo se llama cuando alguien se acuesta con la madre? Eso, la prohibición está primero y la transgresión viene después, el goce viene después. En el caso del padre de la horda primitiva no pasa así, pasa al revés. Hay un goce absoluto en el origen y la prohibición viene después. Esa es la discrepancia que hay entre los dos mitos, pero no es la más importante. La más importante es la que hay dentro del mito del padre de la horda. Eric Bosch, que es un psicoanalista francés, que tuve la suerte de que me prologara el segundo libro que saqué, hace un planteo que es muy interesante. Él dice: si el padre de la horda excluye de ese gozar de todas las mujeres a su genitora, está obedeciendo una prohibición que ya opera en él desde antes. Si incluye a su genitora, está privando a su genitor. Y la privación es castración primaria. Entonces, el padre de la horda nunca es el padre de la horda. Hay una limitación que está antes. Y por la misma razón, no pudo haber ningún pacto entre hermanos para asesinar al padre e incorporar la pura potencia divinal de ese padre si no hubiera lenguaje. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? O sea, no hay forma. O sea, no resiste. No sirve no para mostrar qué calado era Freud, sino para mostrar que el lenguaje es lo que produce la partición antes por estructura. Entonces, pensar en el goce del otro como otro completo es solo sostenible desde el fantasma neurótico, desde la puesta en escena perversa o desde el delirio. O sea, tanto el delirio en las tres estructuras, la puesta en escena, el fantasma y el delirio, están al servicio de la renegación de la castración. Son formas de renegar de la castración. Bueno, otra digresión. Muchas veces la gente que viene a supervisa desde la urgencia, que no es una buena medida, hay que hacerlo, pero a veces no es una buena medida. Yo muchas veces a la gente que viene a supervisar le propongo, cuando lo hacen con alguna continuidad, que traten de traer alguna vez algún caso que a criterio de ellos esté funcionando bien. Porque hay veces que un caso anda bien de pedo y uno cree que es por uno. Y no es por eso. Entonces, logicizar un caso permite ver si efectivamente anda bien por la acción analítica o por pura casualidad. En la urgencia ocurre otra cosa. La gente en general viene preocupada por si se trata de una psicosis, ¿no? Entonces aparece con esta cuestión del doble diagnóstico. El diagnóstico siempre es doble. Porque si hay un alto toxicómano neurótico es doble también. Y un perverso también. Pero en general se tiende a pensar que es doble cuando se trata de una psicosis. Y una de las razones por las cuales no es una buena práctica el abstencionismo desde el primer día es que muchas veces el tóxico puede ser para el paciente un nombre del padre. Puede operar como un factor de estabilización. Y muchas veces cuando alguien es adicto a varias cosas, no todos esos objetos son permutables, no todos tienen el mismo estatuto. Pienso en un paciente que era muy adicto a la cocaína, y eso fue por lo que yo empecé a verlo, pero resulta que él tomaba whisky a pesar de que no le gustaba. El sentido común indica que lo tomaba para bajar. Cuando estaba allá arriba, lo tomaba para bajar. Pero resulta que el whisky se llamaba Jack Daniels y el papá se llamaba Daniel. Y también tomaba whisky, no necesariamente esa marca, pero sí tomaba. Y ante las palizas que la madre le daba, el padre, más de una vez, aún estando borracho, le ponía un límite a la madre. Que se parece bastante al acto que él refritaba en el consumo de la cocaína y el lugar que tenía el whisky después. Entonces ahí uno podría decir, no, abstencionismo desde el vamos, todos los tóxicos entran en la misma bolsa. No es así, no necesariamente es así. Entonces, cuando alguien supervisa desde la urgencia y ve
preocupado en general por la cuestión diagnóstica. Uno, por más lacaniano que sea, termina apostando al DSM-4 o 5. Porque empieza a conceptualizar a partir de lo fenoménico. Y esa nunca es una buena brújula. Es como si estuve 40 años preparándome, estudiando karate, y cuando tengo que responder una agresión, por desesperación, empiezo a tirar piña de cualquier manera. Y acá pasa a veces eso. Si uno tiene en cuenta cuál es la relación del sujeto con el gran otro, cuál es la relación del sujeto con sus objetos privilegiados, ya sea el tóxico, ya sea una actividad, ya sea el partener, la pareja, y cuál es el goce predominante, el diagnóstico después decanta. En general lo que hay que establecer es eso, la relación del sujeto al otro, relación del sujeto a sus objetos privilegiados y cuál es el goce predominante. Porque si es el goce predominante en su vida, si está objetalizado en aras de un otro gozador, a veces hay que empezar barrándole al otro, no barrándolo a él como sujeto. Para que él se produzca como sujeto hay que empezar barrando al otro. ¿Pero el otro gozador no es el imaginario? ¿Cómo? ¿El otro gozador no es el imaginario? Sí, claro, y lo que hay que borrar es ese imaginario. El imaginario es el ponerlo entre las cosas, sí, claro. Sí. O muchas veces, cuando uno cita a la familia, y supongamos que el padre le aparece como otro gozador, muchas veces el poner en su lugar al padre en relación a algo que está diciendo, o hacerlo trastabillar en algún punto en el que aparecen con certezas inconmovibles y que el paciente lo pueda ver eso, bueno, hay que calibrarlo, ¿no? Pero muchas veces hay que empezar por ahí. Lo mismo que cuando alguien aparece muy tomado por el jouissance, por el consentido, ahí no se trata de estar en espera de una formación del inconsciente, de un lapsus, porque el paciente se encoge de hombros y sigue para adelante, porque es de teflón, en el sentido de la estructura del lenguaje. Ahí hay que operar sobre la lógica. Usted sabe cómo son todas las mujeres, licenciados, ¿cómo son? Y son todas unas salvadorantes. ¿Su mamá también? No, mi mamá no. ¿Y su hermana? No, tampoco. ¿Y qué me dice de su hija? No, tampoco. Entonces son todas algunas. Es decir, ahí confrontarlo con su propia lógica implica tener, digamos, la paz de espíritu que a uno le permita hacer preguntas tontas. Y a veces uno no se autoriza a hacer preguntas tontas, en el sentido de no dar nada por sobreentendido. Casi cierto método socrático, si ustedes quieren, ¿no? Porque Sócrates le decía, a ver, quiero saber qué es la valentía, le voy a preguntar, ¿a quién le puedo preguntar? En general. Entonces, le pregunto al general, ¿qué es la valentía? Bueno, es avanzar sobre el enemigo y liquidarlo. O sea que los guerreros pictos que avanzan por los costados, ¿no serían valientes? No, sí, también. Entonces, ¿qué es la valentía? Y así, ¿no? Dar a luz esa verdad que está dentro del sujeto, ¿no? Depende de poder autorizarse a no dar nada por sobreentendido y no entrar en líneas cómplices. Por eso es más difícil a veces atender a un paciente que es un analista de información que a un neurótico estándar. Por eso les decía que uno puede hablar el mismo idioma, pero que no tiene que hablar la misma lengua. Bueno, y en el caso del goce fálico, decía, bueno, el ejemplo paradigmático es el síntoma histérico. Hay un texto tardío de Lacan que durante muchos años, es un escrito que durante muchos años no estuvo en los escritos, pero merced al libro que salió hace unos 3 años, otros escritos de Lacan, ahí aparece que es de Tourdi, que está traducido en español como el atolondradicho, que es una mala traducción porque es el aturdicho. No es lo mismo ser atolondrado que estar aturdido. Porque el ser atolondrado habla de un estado permanente, el estar aturdido habla de un estado transitorio. En ese texto, en ese escrito, Lacan habla de distintas cuestiones. Es un texto tan rico como la Tercera de Roma. Y en uno de los
de los pasajes donde se ocupa del tema de la interpretación, él ahí plantea que la interpretación debería recaer sobre la gramática, sobre la lógica y sobre la homofonía. Estas diferencias en claro porque muchas veces a todos nos ha quedado esa especie de receta de preguntarle al paciente qué tiene que ver él con esto que le pasa, como hizo Freud con Laval. Pero cuando hay personas, especialmente en el obsesivo grave, donde el paciente viene creyendo que todo tiene que ver con él, es casi paranoico en ese punto. Entonces la cosa, la transmisión de la castración ahí pasa por mostrarle que él con algunas cosas no tiene nada que ver. Me acuerdo de uno que una vez tenía muy angustiado porque la esposa lo iba a dejar. Él no tenía relaciones con ella, con nadie, hacía unos 3 o 4 años, ella le mandaba al sexólogo y él no quería ir. La cuestión es que la tipa un día se pudrió y le dijo que lo dejaba. Entonces él ahí va al sexólogo, hace yoga, pilates, todo hace. Y viene a la analista. Entonces, él me explica que trata de hacer todo lo posible para retenerla, pero quedaba claro que la suerte estaba echada, digamos, la balanza ya estaba inclinada. Y en un momento dado usa esta metáfora, dice, es como tener un pájaro en la mano. Siento que si uno lo aprieta mucho, lo puede matar, y si aflojo el agarre, se puede volar. Pensando que dependía de lo que él hiciera o no. Y pensando que la acción de la esposa dependía de lo que él hiciera o no. Y ya la hora había pasado y él se quedó con la tabla de surf en la mano. Bueno, la castración pasa por ahí, no por decir qué tiene que ver él con esto. Eso por ahí en otro momento puede andar, qué sé yo, si él logra subjetivar algo de lo que contribuyó a destruir esa pareja, ¿no? A desgastarla. Pero en este momento lo que voy a mostrarle es que nada de lo que él hiciera ya dependía, mejor dicho, que el accionar de la esposa ya no dependía de lo que él hiciera, que era para otro momento lo que él tenía que hacer, en todo caso. Bueno, la gramática es el formato de interpretación ya más estándar que conocemos nosotros, que es la puntuación, el señalamiento, la extensión, el subrayado. En general es corta, no es explicativa. Bueno, y después está la homofonía, que es lo que suena igual o muy parecido. Un ejemplo de homofonía que abarca un caso de psicosomática, para verlo en estado práctico esto, perdón, es el caso de Freud, que vieron que él se redujo el nombre de Sigmund a Sigmund. Y Sigmund, en alemán, significa boca victoriosa. Entonces él, en sus últimos tiempos, le dice al médico que lo trataba por el cáncer en la boca, digamos que no era, al principio no era una lesión oncológica, pero se le malignizó por un mal tratamiento en el que se había enterrado la hija. Él tenía que hacer un tratamiento X con el doctor X, eso no anduvo y se malignizó. Hay con el nombre de Freud unas cosas interesantes. Por segundo nombre era Salomón, Shlomo, y él tenía un agujero en la cara en los últimos tiempos. Y Shlomo era un héroe que para los hebreos había recibido un lanzazo en la cara. Pero Sigmund, que significa boca victoriosa, lo hace a él decirle al médico que lo trataba ya en el tramo final, se parece mentira, de todas las zonas que se disputaban el honor de acabar con mi vida, ha ganado la boca. Bueno, la homofonía abre camino a pensar todo lo que ustedes habrán visto ya cuando vieron psicosomáticas o en el caso de alguna psicosis, con lo que tiene que ver con la holofrasia, que es una palabra frase que necesita ser escandida, cortada,
para que alcance una potencia segunda y circule dentro de la red significante. Si no queda como un coágulo, es como si fuera un trombo. ¿Vieron la trombosis? El trombo queda coagulado y no circula en la cadena asociativa. Para eso es necesario escuchar homofónicamente cuando algo insiste y poder partirlo para que eso, digamos, por ruta asociativa, logre hacer enlaces nuevos, ¿no? Porque hablar tiene un efecto de ligadura en sí mismo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahora, correlativamente con este esquema, hay tres matices. Yo les comentaba lo que dice Alus. El psicoanálisis no se trata de otra cosa que de escritura. Y Alus, correlativamente con esto, plantea tres modalidades de escritura para el análisis, ligados a las formas interpretativas, ¿no? Él dice que la traducir, es operar desde el sentido. Es decir, es ajustar un escrito al sentido. Eso es traducir. De manera que si yo para traducir estoy operando desde el sentido, y el sentido es, al decirlo de Lacan, lo que representa algo para alguien, tenemos que ejercer una inyección de imaginario ahí. O sea, no es la traducción no es a la letra, sino que hay que inyectar el imaginario. Entonces los dos hacemos como sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Esa es una traducción que si uno desde la clínica opera desde ahí, está operando al servicio del goce sentido, del goce sentido. Es heterogéneo hacer eso, porque fija, al síntoma lo fija más. Le da un sentido y lo fija más. Justamente lo que vacía a un síntoma de goce es la equivocidad del significante, el carácter equívoco, que se dispara en múltiples sentidos. En ese aspecto es muy benéfica, a pesar de que ideológicamente estuviera en contra, la posición que tiene Deleuze y Guattari en el antiedipo, en algún sentido, pero especialmente en 1000 mesetas. El texto que después escribe un punto que es 1000 mesetas, ahí el sentido de lo múltiple, en el estallado de lo que son las significaciones coaguladas, es muy interesante para un psicoanálisis que hace unos cuantos años había quedado burocratizado y muy ligado a las políticas de salud mental. No porque las políticas de salud mental no tengan que estar, sino que arma una sobredeterminación, una política de salud mental, del signo que sea, arma una sobredeterminación de lo que es normalidad, anormalidad, subnormalidad, qué hay que hacer con ellas, que varía de acuerdo a las épocas y que varía según las geografías. Contra esto se ha levantado Michel Foucault, ustedes saben, ¿no? Desde la historia de la locura, pasando por vigilar y castigar, el poder psiquiátrico, textos así muy canónicos. Y que un psicoanalista del siglo XXI no debería dejar de leer, es un criterio, digamos, un consejo que yo les daría si alguien no hizo ese trabajo, ¿no? Que uno no puede prescindir de esas lecturas. Bueno, después dice que transliterar, eso era traducir, transliterar es ajustar el escrito a la letra. Tiene que ver con el goce de arriba, con el goce fálico. O sea que la contracara del síntoma histérico que decimos ahí es la interpretación tal como la conocemos. Eso es transliterar. El otro matiz de la escritura es transcribir. Y ese es concurrente con el goce del otro. Porque en el goce del otro no aparece la inserción de la dimensión simbólica.
que algo pase del goce a la contabilidad, según la expresión de Lacan, depende de producir una escritura con algo que es un goce bruto. Por ejemplo, si alguno de ustedes fuera músico y está en un bosque una tarde pasando el tiempo y se filtra el viento entre los árboles, y como ustedes son músicos, escuchan una cierta sonoridad ahí que quieren poder reproducir en casa con la quena o con un instrumento de viento, pueden improvisar ahí mismo un pentagrama, un bolígrafo, y poner las notas musicales que les va a permitir hacer que eso que era un real puro se convierta al campo del psicódico. La escucha homofónica propende a eso. Bueno, un comentario más y una caja. Ustedes habrán escuchado que dentro de las fórmulas que hay de lo que es el fin de análisis en la obra de Lacan, se dicen varias cosas, ¿no? Una es el advenimiento de un analista virtual, no necesariamente operante, el tipo puede crear codornices o ser carpintero y habrá venido, lo digo así en futuro anterior, un analista virtual, vale decir que el modo de relación al gran otro es muy distinto, es alguien que ya está condenado a no poder hacerse el tonto ante un sueño o ante algo recurrente en su vida. Otra de las aproximaciones es pensar que en el fin de análisis hay un saldo cínico. Saldo cínico. También en el adicto hay un goce cínico, pero son dos cinismos cualitativamente distintos. Sí, dos cinismos cualitativamente diferentes. Porque uno es un cinismo metódico, el saldo cínico de un analista es un cinismo metódico, a la manera de Diógenes de Sinope, o de Antístenes, su maestro. Y el otro es un cinismo vulgar. Porque si no, uno podría decir, bueno, para llegar al saldo cínico de un análisis que me llevó 8 años, podría haber empezado a consumir no sé lo que sea, y llego a una posición cínica. Sin embargo, no es lo mismo. Porque una cosa es el cinismo vulgar que apunta a denostar al otro o a hacerlo desaparecer de la escena, so pena de la autodestrucción del sujeto. Y otra muy distinta es asumir que el otro está borrado. Asumir que el otro está borrado, ergo, dejo de esperar cosas de él. El cinismo metódico del psicoanálisis ancla en el accionar de Diógenes de Sinope. En Diógenes hay un libro, es un incunable, y traten de conseguirlo porque es imposible. Yo hace años que lo vengo tratando de hacer y solamente me tengo que conformar con unas fotocopias que ya están destruidas. Es un libro que se llama Vidas de filósofos ilustres. Les acabo de decir que ni se molestan en buscarlo y los voy a anotar. Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio. O sea, ese tipo con ese nombre, que no tiene nada que ver con Diógenes de Sinope, estaba condenado ya por el significante para escribir eso, ¿no? Entonces, ahí aparecen algunas anécdotas de Diógenes donde, en una ocasión siendo preguntado acerca de cuál era el vino que prefería, él dijo el ajeno. Ustedes ahí tienen una apelación al deseo del otro como constitutivo del propio deseo, por ejemplo. En otra ocasión estaba presenciando un concurso de arquería y frente a un arquero inhábil que no pegaba una, Diógenes se pone delante del blanco, así parado, y
dice no vaya a ser que me hieras, porque era el único lugar donde ninguna flecha iba a ir a parar, ¿no? Bueno, hay muchas operaciones analíticas que tienen ese efecto así punzante, incisivo, pero que confrontan en alguna medida al paciente con la prestancia yoica, les diría, ¿no? Esos narcisismos que a veces son demasiado sólidos como para no ser frágiles al mismo tiempo. Vieron que las construcciones tienen que tener cierta variabilidad, o sea, hay materiales que permiten que si hay un cimbronazo no se rasguen las paredes. Bueno, hay algunos narcisismos no, que están muy afincados en el imaginario, en la inflamación imaginaria muy grande, y que precisamente ante el menor movimiento se sienten atacados así en su esencia. Y en respecto del cinismo vulgar, otra cosa más, pueden encontrarlo en políticos de cualquier signo y de cualquier país, en lo que se llama el doble discurso. A veces, cuando uno detecta que alguien, sabiendo que las cosas son absolutamente distintas, las plantea de X otra manera y dice este se está burlando de la gente, bueno, ese es el cinismo vulgar, porque es un cinismo que no opera de cara a deconstruir, es una palabra de realidad, de construcción, no opera para deconstruir un andamiaje que es la cárcel de una, sino que es simplemente para acomodar la realidad a piacere. Hasta es una ruta perversa, si ustedes quieren, pensado así. El cinismo pensado así. Y un comentario más que se me había escapado hacerlo antes es que el empobrecimiento del lenguaje tiene una toxicidad que es propia, más allá de lo que los tóxicos en sí pueden procurarle a cada persona. Cuando el lenguaje se va empobreciendo y da lugar a la aparición de una jerga que arma gueto también, que esto muchas veces pasa en los adolescentes también, cuando uno escucha que dice y con ella todo bien, no está el verbo, ¿cuál es el verbo? No está. Bueno, en el terreno de las adicciones también aparece el tema de la jerga. La jerga genera un empobrecimiento en el lenguaje, en algunos adictos, que muestra que no es que las neuronas se le queman, como reza el mito urbano. Porque si ustedes agarran grandes adictos, como pueden ser Charles Bukowski, Jacques Kerouac, William Burroughs, el mismo Jean Cocteau, han sido brillantes y son tipos que, a pesar de un consumo tremendo de drogas muy duras, han llegado a un deterioro físico que no les quemó la cabeza hasta los últimos días. Entonces, el empobrecimiento del lenguaje determina otros empobrecimientos que se producen en la vida cotidiana. Fíjense que no hay grandes poetas o grandes filósofos norteamericanos, porque la lengua inglesa es más pobre que el español o que el alemán, y la lengua norteamericana es más pobre que la inglesa británica, más pobre todavía. No es casual que ahí no haya grandes pensadores. Alguien me va a decir, sí, no Chomsky. Bueno, listo, nombrame la gente. Es así. Grandes poetas norteamericanos, un poco. Esto no es casual. Si uno lo reduce a la jerga de un terreno marginal de adictos, van a notar que se manejan con 2000 palabras, un quantum de 2000 palabras, no más. Nada más que eso. Bueno, tengo acá, habría otras cosas, pero a lo mejor si hay alguna pregunta puedo decir